Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. En esta ocasión vengo con una reflexión de un tema muy importante, que Francisco lo mencionó ahora mismo en la oración, que es la distracción. El tema se llama el peligro de la distracción. Y les voy a dar un ejemplo de distracción en el ámbito espiritual que estamos viendo ahora, reciente, porque les voy a dar algunos ejemplos bíblicos viejos, o sea, del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero este reciente, que pasó el día 7 en Israel, es un ejemplo de distracción. ¿Por qué distracción? Israel sabemos que es, aunque muchas iglesias no lo quieren entender, es el pueblo político de Dios. La iglesia es el pueblo espiritual. Y lo que tiene que ver con Israel, Dios no lo ha dejado, no lo ha abandonado, aunque ellos han actuado en muchísimas ocasiones de forma que no se comportan como Dios quiere, no son obedientes, como muchos de nosotros. Porque Israel en cierta forma es un espejo para el mundo, un espejo para la sociedad, para las naciones, para la familia y dentro de la familia nosotros. O sea, Israel lo tenemos que ver siempre como un espejo. ¿Qué pasó ese sábado ahí? No sé si muchos de ustedes saben que Israel, en su capital actual, que se llama Tel Aviv, que todavía Jerusalén no lo es, en pleno derecho, aunque hay una o dos embajadas allá, todavía no es reconocido como su capital. Tel Aviv ahora mismo es la capital de los homosexuales. Ahí los homosexuales hacen y deshacen. Es tan así que hubo un grupo de rabinos que quiso hacer celebrar uno de esos días que ellos tienen en Tel Aviv, y la comunidad dijo que no, la comunidad gay dijo que cualquier cosa hay menos que se adore a Dios. ¿Están entendiendo? Cualquier cosa en Tel Aviv menos adorar a Dios. Eso fue 2 o 3 meses antes del hecho del día 7. ¿Qué pasó el día 7? El día 7 esa comunidad junto con otros conformaron una especie de celebración por la paz. ¿Qué sucede? Que en ese terreno, cerca de la frontera, ellos hicieron su celebración, pero se distrajeron, entre ellos los mismos guardias y militares que estaban en la frontera con esa fiesta, y sucedió lo que vimos. Incursionó un grupo de terroristas, mató a una cantidad de personas, secuestraron a otros, y algo muy remarcable. Primero era un día sábado, que el sábado es sagrado para los judíos, y se celebraba también la fiesta del Sukkot, que es lo de los tabernáculos. O sea, habían 2 fiestas ahí, ese mismo día, en la tierra de Israel. ¿Qué pasa? Que ellos están haciendo una fiesta pagana, y de ñapa había una estatua de Buda. Yo no sé si ustedes han visto CNN o alguno de esos canales que enseñan, y se ve clarito esa estatua. Cuando yo veo eso me acuerdo de lo que vimos en la Biblia, en el Sinaí, cuando Moisés sube a buscar las tablas, y abajo había como dicen por ahí, un despalote, e hicieron un becerro de oro. Eso incomodó a Dios y salió de un grupo de ellos, de los que estaban en eso. Entonces eso yo lo puedo paralelizar a lo que pasó ahora con Israel. Estaban haciendo una fiesta pagana y estaban prácticamente adorando un Dios que no es el Dios de Israel. Imagino que por todo eso le sucedió lo que le sucedió a Israel.
Pero ¿qué pasa? Aún le den a Israel, Israel no va a caer. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa con ese pueblo. Ese pueblo va a permanecer. Aunque le den que no se pare por un tiempo, pero va a resurgir como sea. Porque es el pueblo de Dios. Así como nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el espiritual, ellos son el pueblo material y político. Entonces, eso es porque se distrajeron. No pusieron su mente, no pusieron su espíritu en las cosas de Dios. Entonces, vamos a entrar directamente a lo que es este estudio, el peligro de la distracción. Todos los seres humanos, absolutamente todos, hemos pasado y pasamos por este tipo de comportamiento en la vida, el de la distracción. En nuestras actividades diarias tendemos a distraernos, unos más que otros, otros con mucha frecuencia, otros con menos frecuencia, queriendo o sin querer, o como dice el filósofo mexicano, el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo, pero nos distraemos. Personalmente creo que la distracción es un arma poderosa, si lo vemos desde el punto de vista de una estrategia. La distracción en sí es una estrategia. ¿Por qué? Porque el que planifica la distracción ha hecho una serie de estudios, ha visto debilidades, ha visto fortaleza y ha hecho sus estrategias. ¿Para qué? Para darle en el sitio más vulnerable a su contrincante. ¿Qué sucede? En los que han nacido de los años 50 para acá, que somos la mayoría de los que estamos aquí, a excepción de quizás dos, pero la mayoría que estamos aquí, somos de los 50 para acá. ¿Qué pasa con esta generación que ha nacido de los 50 para acá? Que es la generación que más distracción ha tenido en su vida, comparado con los que son del 50 para atrás. ¿Por qué? ¿Qué cosas tenemos ahora que no teníamos antes? Tenemos una serie de... que se mueve. No crea que poseída. Es que se mueve. También esta camarita es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Hay distracción por todos lados. O sea, por donde quiera que uno vea, hay algún elemento que nos distrae. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nos saca de foco, nos desenfoca, nos hace mirar, en vez de mirar para donde tenemos que mirar, nos hace mirar para el otro lado. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ese tipo de distracción en manos de Satanás, que es el enemigo natural de nosotros y de Israel y de todo el mundo, esa distracción es una trampa. Entonces tenemos que tener cuidado con las trampas que nos ponen. El que no esté seguro de eso, de ese tipo de distracción, vamos a profundizar un poquito más. Lo más visible en esas distracciones son los medios de comunicación. Ahí tenemos la televisión, que la mayoría de nosotros, quieran o no, tenemos que ver televisión, ya sea para ver noticias o para entretenerse un poquito, para salir un poquito de la rutina diaria, para distraernos un poquito también, porque no todo es trabajo, ¿verdad? También está la radio, vemos televisión, está el internet, están los dispositivos móviles. Si se fijan ahí, en esa sola cosita, hay varias cosas. Ahí tenemos internet, ahí tenemos cámara, ahí tenemos televisión si se quiere, tenemos radio si se quiere, todo en ese solo aparato. Antes teníamos que tener un aparato para cada cosa, ahora todo está ahí, para que vean cómo va avanzando la tecnología y en ese mismo sentido también va avanzando la distracción. Hace unos más o menos 20 o 30 años que ese tipo de tecnología no existía al nivel que la tenemos ahora.
En el 90, yo recuerdo que lo que había era un celular como de este tamaño, que no tenía nada, solamente salían y entraban llamadas. Sí, le decían ni que guayayero. Sí. Los Viper también, que son otra modalidad. Ahora los Viper están ahí también, introducidos en el celular. Entonces, son una serie de aparatos y cosas que nos mantienen en distracción total. ¿Qué pasa? Que la distracción es una táctica ampliamente utilizada en el ámbito militar. ¿Para qué? Para confundir, desorientar o debilitar al enemigo. Esta estrategia busca desviar la atención del adversario hacia un objetivo secundario o falso, o lo que le dicen bandera falsa, cuando algo sucede que en verdad no está sucediendo, sino que lo provocaron. O sea que realmente no está pasando, sino que de manera controlada está siendo hecho. ¿Para qué? Para que creamos que pasó tal cosa y en verdad no es eso. Como hicieron con una vacuna por ahí. Hermanos, ¿creen ustedes que Satanás es un estratega? Sí. Él lo es. El peor estratega. Sí. Podemos describir la distracción como la falta de atención o concentración en una tarea o actividad. ¿Debido a qué? A la interferencia de estímulos externos o internos. Una persona distraída es aquella que tiene dificultades para mantener el enfoque en una tarea. Suele dispersarse fácilmente. Puede mostrar olvido frecuente, y dentro de esos olvidos frecuentes hay otras características en las cuales se puede mencionar la dificultad de mantener la concentración. Esto puede suceder por un tiempo prolongado. Otro punto es la tendencia a perderse en pensamientos y divagar. Eso es distraerse, aunque uno crea que no. Eso pasa con frecuencia con mucha gente. Yo soy uno de esos. Me pongo a pensar cosas y me pierdo muchas veces. Está también el olvido de detalles importantes o datos relevantes. Está también dificultad para seguir instrucciones o recordar información. Eso también es distracción. Incapacidad para completar tareas asignadas en un tiempo y una forma específica. Está también la tendencia a saltar una tarea a otra sin terminar ninguna. O sea, vive brincando, haciendo cosas y al final comienza una y no termina ninguna. Eso es distracción. Entonces, cuando nos veamos que nos sucede ese tipo de cosas, tenemos que recogernos y analizar y pensar y hasta respirar, a ver si reencontramos el por qué estamos haciendo tal o cual cosa. Existen varias formas de distracción. La de, como dije ahorita, por estímulos externos, como son los ruidos, las luces, conversaciones cercanas, dispositivos electrónicos. Distracción por pensamientos o preocupaciones internas, cuando la mente se preocupa o enfoca en problemas personales, asuntos no relacionados con la tarea en curso, o con el pasado o con el futuro. Muchos, por no decir todos nosotros, ese tipo de distracción nos afecta, que comenzamos a pensar cosas que pasaron o cosas que no queremos que pasen o que queremos saber qué va a pasar. Ese tipo, todo eso es distracción. Está la distracción por multitarea, como dije ahorita, que hace muchísimas cosas al mismo tiempo. Está la distracción por impulsos gratificantes inmediatos. Estos tratan de satisfacer los deseos, como revisar constantemente el teléfono, redes sociales, que ahí se le va muchísimo tiempo a mucha gente. Aquí vamos a escribir unos cuantos puntitos relevantes a la distracción, pero en el aspecto de la guerra. ¿Por qué en ese aspecto? Porque los militares generalmente usan mucho la distracción para eso, para encontrar puntos débiles en el enemigo
y poder ganarle. El número 1 es el objetivo de la distracción, que es confundir y engañar al enemigo. Puede utilizarse para ocultar verdaderos planes, movimientos o intenciones de fuerzas militares. Está la creación de incertidumbre, que qué va a pasar. Yo creo que un ejemplo de eso fue cuando los judíos rodearon a Jericó, que duraron 7 días dando vueltas. Eso le creó una incertidumbre a la gente que estaba dentro de la ciudad, que no sabían qué hacer. Y cada día que pasaba, ellos se asustaban más porque no sabían. Entonces, ese punto cabe aquí, que es la creación de incertidumbre. También está en la falsificación de movimientos. Esto es simular acciones como el despliegue de tropas, formación de unidades o movimientos de equipos para hacer creer al enemigo que se está llevando a cabo un ataque en una ubicación específica. También se le dice a eso falsa bandera. Utilizar señuelos. Los señuelos como unidades falsas o señales de comunicación simuladas que se emplean para atraer la atención enemiga y distraerla de las verdaderas operaciones. Está la sincronización y coordinación, uso de medios de comunicación y al final la evaluación de resultados. Cuando ellos ya han agotado todos esos puntos anteriores que hemos dicho, van a la parte de evaluar los resultados. Dependiendo de cómo termine eso, ellos analizan si pueden utilizar nuevamente esas estrategias o tienen que modificarlas. Por eso las estrategias desde el punto de vista militar son de las más efectivas, porque las estudian y las rehacen si es necesario. Debemos tener en cuenta que aunque la distracción es una táctica efectiva, su éxito depende de una cuidadosa planificación, de la ejecución precisa y la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes en el campo de batalla. Para nosotros los cristianos, ¿cuál ustedes creen que es el campo de batalla? Principalmente nosotros. El campo de batalla de nosotros está principalmente en nuestra mente. Después de manera secundaria en todo lo que nos rodea, pero principalmente aquí, porque allí se libra todo. ¿Por qué? Porque ahí es que se toman las decisiones, ahí se toman las acciones. Todo primeramente está aquí. La consecuencia de la distracción puede variar y afectar diferentes aspectos de la vida de una persona. Algunas de estas consecuencias pueden incluir, ya hablando del punto de vista secular, un rendimiento académico o laboral deficiente. El que se distrae mucho en los trabajos, los jefes nada más están chequeándolo. Mira nada más había metido en el internet. Mira nada más está chateando ahí. O sea, todo el que se distrae en un trabajo es blanco de los otros, que se mete de los jefes. Está también el incumplimiento de plazos o tareas incompletas. Si uno se distrae en un trabajo, no esperen que al final va a cumplir con los plazos de la tarea que se les ha asignado. ¿Por qué? Porque se distrajo. Está también la pérdida de oportunidades o falta de logros y metas. El que se distrae generalmente no lo viven ascendiendo, ni lo viven tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque vive distraído. Entonces no van a poner a una gente a subirlo de posición para tomar decisiones importantes si vive distraído. ¿Qué decisión va a tomar importante si vive distraído? Ninguna. Entonces por esa razón tampoco lo toman en cuenta. Está también los problemas en las relaciones interpersonales debido a la falta de atención o interés que cabe con todo lo otro. Mayor riesgo de tener accidentes o errores en la actividad a la que está haciendo. O sea que fácilmente puede tener accidentes. Si ustedes quieren un ejemplo más grande de tener un accidente por distracción,
Miren la gente como están en la calle manejando y chateando. A causa de colisión, hay accidentes, hay hasta muertes. ¿Por qué? Porque se ponen a chatear en un momento en que no lo deben hacer. Es de vital importancia reconocer y manejar la distracción de manera efectiva para minimizar sus efectos negativos en nuestras vidas. Esto puede incluir estrategias como establecer metas claras, minimizar las distracciones externas, practicar técnicas de enfoque. Una técnica de enfoque muy buena es durar como 5 minutos despejando la mente de todo, tratando de respirar profundamente hasta alcanzar una relajación y olvidarse de todo el mundo por lo menos 5 minutos. Eso es una técnica buena. A mí me funciona y me ha funcionado. Vamos a poner unos ejemplos bíblicos de distracción. Adán y Eva se desenfocaron tanto en su objetivo, en que era obedecer al Padre, que llegaron indirectamente a negar que Dios les había dicho que no comieran del fruto del jardín del Edén. Se distrajeron y ya vimos qué pasó ahí. Ya estamos todavía pagando por esa distracción de parte de ellos. O sea, la primera distracción que hubo en la humanidad. Caín, hijo de Adán y Eva. ¿Qué pasó con él? Caín no hacía lo que se le mandó. Por ejemplo, Abel tenía los mejores frutos, la mejor forma de agradar a Dios. Sin embargo, Abel cogía lo peor y se lo daba a Dios. Se distrajo y por eso le cogió con una envidia y agarró al hermano y lo mató, por distraerse también. Vemos el ejemplo también de Moisés. Está el punto en cuando en el desierto le dicen que le abre la peña, hablarle, no pegarle. Parece que él estaba tan enculillado con los judíos en ese momento que agarró y le dio, porque ya estaba como harto de ellos. Y esa distracción que él tuvo de no enfocarse en lo que Dios le dijo, le costó el no ver la tierra prometida. Aarón, como le puse ahorita el ejemplo, falló en dejar que el pueblo adoraran a un becerro de oro y no esperar que la respuesta viniera de Dios y buscaron a otro. Aarón también se distrajo. Está también la distracción de Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl hizo de todo, vamos a decirlo así. Fue el primer rey de Israel, pero se distrajo porque no quería esperar las directrices de Dios y se puso a estar buscando respuestas fuera de los asuntos de Dios y se puso a invocar espíritus para recibir respuestas. Entonces, esa distracción de parte de Saúl también hizo que cayera. El rey David, como último en el Antiguo Testamento, vemos que él en un momento estaba la esposa de Urías, Eteo, se distrajo viendo, una muchachona, le pasé como que le gustó, dijo, tráigamela para acá. Después le dijeron, no, que esa es esposa de un militar tuyo, póngamelo adelante a ver si se lo llevan. O sea, él hizo varias cosas ahí. Codició una mujer ajena, habló mentira, cometió asesinato, cometió adulterio, fue todas esas cosas en una sola, por distraerse y desenfocarse de los asuntos de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos la distracción de Judas Iscariote. Se desubicó por su deslealtad y traicionó a Jesús entregándolo por dinero. Pedro se desenfocó en no reconocer al Mesías y lo negó 3 veces.
Vamos a ver algunos versículos bíblicos, como en Lucas, ayúdame ahí, mi Dios, Lucas 10, 40 al 42. Francisco, Mateo 6, 25 a 27. 40 al 42. 40 al 42. Ajá. Dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahí vemos lo que pasaron esas dos hermanas de Lázaro. Una estaba enfocada en los asuntos materiales y otra estaba enfocada en los asuntos espirituales. Entonces ahí hubo una distracción. En Mateo 6, 25 a 27 dice lo siguiente: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué vemos ahí? Ahí se nos invita a cada uno a que no nos afanemos tanto por las cosas materiales, que nos enfoquemos y dejemos de distraernos, que nos enfoquemos en los asuntos espirituales, que los asuntos espirituales por default, como dicen los muchachos, trae el beneficio. O sea, vamos a tener beneficio material, pero si nos enfocamos primero en los asuntos espirituales. En Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús, en Cristo Jesús. O sea, para hacer lo posible y tratar de evadir o mantener el enfoque, nosotros debemos tener nuestra mente en todo lo que nuestro Padre y nuestro Señor nos mandan. ¿Qué debemos hacer para finalizar? Para evitar la distracción. Establecer metas claras y realistas. ¿Cómo así? Definir objetivos específicos, alcanzables, no planeando cosas que sabemos que según nuestros recursos y nuestras posibilidades no las podemos conseguir en un momento X. Tenemos que ser realistas. ¿Para qué? Para no pasarnos la vida entera pensando en eso solamente porque no se nos ha dado, sino que según las posibilidades que se puedan dar, y en base a eso es que tenemos que pensar. Hay que crear un ambiente de trabajo propicio, organizar nuestros espacios de trabajo de manera que resulte cómodo y libre de distracciones, reduciendo el desorden a nuestro alrededor, eliminar toda distracción y asegurarnos de tener todo lo que necesitamos al alcance de nuestras manos para poder hacer una tarea lo mínimamente bien. Utilizar técnicas de gestión de tiempo, priorizar y planificar. Eso aparte, lo que es priorizar y planificar, nos va a ayudar a no estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo y no terminando ninguna. ¿Por qué? Porque si priorizamos, le vamos a dar mayor importancia a lo que debe tener mayor importancia, y en esa misma escala vamos a ir trabajando y planificando. Vamos ahora
para terminar, les voy a invitar a que no miren para acá, distráiganse, hagan cualquier cosa y después ustedes se van a dar cuenta por qué les dije que se distraigan. Háganse de cuenta que terminamos y que hicimos la oración y ya no vamos. Se pueden parar y de todo si quieren. Sí. Pero sin irse, claro. Dime. Sí, sí, ella se mueve conmigo. Digamos, tiene vista de 360. Así no se oye. ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! Imagínense eso, durísimo. Nosotros distraídos, haciendo cualquier otra cosa. Que nos toquen esa trompeta y nosotros haciendo cualquier otra cosa. Eso nos agarró a mí y a ella viendo televisión, ese sonido. No tenía la parte de Cristo viene ya, entonces la agregué yo. Y pensamos, ven acá, ¿y si eso pasa ahora? Ahora, ¿qué estábamos haciendo nosotros viendo televisión? Y por fuera la trompeta. Y sonaba, yo creo que llegó hasta Barrio Nuevo ese sonido. De lo que yo lo llevaba en una camioneta, en una jipeta o algo así. Pero eso puede pasar. Y ahora con las cosas que están sucediendo, puede pasar más rápido de lo que creemos. Esa es la conclusión de este estudio del peligro de la distracción. A esta generación que va subiendo se le ha preparado para estar distraída. Sí. Fíjate que cuando le das una lectura, ¿qué le hace? Le colocas un hipervínculo para que se vaya y no se quede en ese mismo documento. Y así le vamos haciendo con cada cosa. Al final, cuando no se concentran y puede estar 10 minutos quieto en un solo lugar, decimos, bueno, tiene déficit de atención. Pero no, es que lo hemos preparado para que esté distraído. Entonces se nos va a hacer mucho más difícil. Es más, muchos de la generación mía hemos estado incluso en esa dinámica. Cuando no tenemos nada que hacer, tenemos un jueguito en el teléfono, entonces pasa todo alrededor de nosotros, pero no nos damos cuenta. Así Entonces, mismo. creo que es como una política general que nos ha preparado para que no nos demos cuenta de nada de lo que está sucediendo, porque estamos muy distraídos y tenemos que ganar vida en el juego, tenemos que hacer, o sea que creo que eso no viene nada más de que yo me distraigo, no, me han preparado para que esté distraído. Efectivamente. O sea, el sistema está hecho para que todo el mundo esté ocupado con algo, menos en lo que tenemos que estar pendientes. Entonces, esas cosas que vimos con el encierro de esos 2 años que vimos, eso es un ensayo. Hay muchos que aprendieron de ese encierro
y hay otros que no aprendieron ese encierro. El que era bueno en ese encierro mejoró más, y el que era malo en ese encierro empeoró. Entonces, más adelante yo le voy a dar un estudio de lo que significa ese encierro, porque eso hay que verlo, como lo dicen, desde el punto de vista macro. Si lo vemos desde el punto de vista micro no lo vamos a entender. Hay que verlo desde el punto de vista de un sistema. Nosotros todos somos manejados por un sistema. Entonces ese sistema maneja a los países, y el país que no está en ese sistema le hacen la vida imposible y lo desbaratan. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo los reglamentos del sistema. Dime, Moniquín. La distracción tiene que ver mucho con el tiempo que tú inviertes en las cosas. La tecnología es buena. ¿Por qué? Porque nos ayuda a actualizarnos, a investigar con relación a un tema que nosotros queremos abordar. Pero si yo le dedico más del tiempo, creo que ahí es que está, porque fue lo que tú dijiste, nosotros debemos que planificar, agendarnos. Si yo sé que a las 3 de la tarde, de 3 a 4, yo tengo esa hora para adorar al Señor, a mí nadie me puede distraer de Cristo. Yo tengo que estar mentalmente y espiritualmente preparada. La tecnología a mí no me puede robar de esa manera que yo invierta loco, o sea, mi vida espiritual, el tiempo de mi vida espiritual lo invierta. Entonces, de eso nosotros como cristianos tenemos que separar. Es como digo, la tecnología tiene su ventaja, tiene su desventaja. Que ese tipo de asuntos, entre otras cosas, que la televisión, que la radio, otras cosas más, no te quiten el tiempo que tú tienes que dedicar a Dios. Hay algo muy importante para nosotros, y es nosotros los cristianos, aún la tecnología y aún ese bombardeo de informaciones no propias para la humanidad en el sentido general, nosotros los cristianos tenemos el alma más potente que se puede tener sobre la vida, es la Biblia. Y la formación que le damos en el hogar precisamente cristiana. Si nos enfocamos en eso, ese bombardeo y esas cosas no nos va a afectar en nada a nosotros. En eso que tenemos que enfocar. Darle los verdaderos valores cristianos a nuestros hijos. Y aún de ese bombardeo, ellos lo verán, pero no lo calcularán. Así mismo. Rosa. Sí, una de los factores que están afectando y trayendo a la sociedad en sentido general es la tecnología. Pero también las familias están dando el poder a la tecnología de criar a los hijos. Por ejemplo, además nos llevó aquí a la iglesia, predicaba muchísimo, pero hoy en día también, y todos los niños cristianos. Sí. Pero ¿qué pasa? Hoy en día que los padres, para tener sus hijos tranquilos, empiezan a celular, Una tablet. Una persona me criticaba a mí, que dice, no, ¿cómo va a ser que a mí tiene 15 años y no tiene un celular? ¿Por qué no es así? Exacto. Y ya no tengo un celular, pero no puedo decir. ¿Por qué? Porque la frustración, los problemas que se generan. Entonces, ¿en qué empresa trabaja? ¿Qué negocio tiene antes que tiene que tener un celular? Tengo un modelito. Tengo un modelito. Porque no, porque así no me manejar. Claro. Todo funcionaba. ¿Por qué? Porque yo no tengo un celular nada que no pueda ver. Oye, mami, mira ahí, no sé. Así mismo. Entonces, los padres estamos siguiendo. Usted va a un lugar, a una clínica, cualquier cosa, el muchacho no está con la casa. Sí. Todos estos distractores nos están generando muchos problemas. Y sobre todo, el problema en el avance. Así mismo. Vieron ustedes un punto muy importante que es el de la familia. Si la familia se enfoca en no distraerse de los asuntos que son prioritarios, que son primeramente los espirituales, ese tipo de cosas que el mundo impone, a nosotros no nos va a topar. Entonces, oyendo todo eso, a mí me da pena los jóvenes, vamos a decir que del 2000 para acá,
porque están siendo tan bombardeados con todo, de una manera tan salvaje, que el muchacho que se libre, ya teniendo 20, 30 años, y no llegue a tener cierto trastorno, fue porque Dios lo ayudó, porque es demasiado lo que están expuestos. Entonces, esa fue la exhortación del peligro de la distracción. Espero que piensen, díganme, hermano. Hermano, lo que estamos viviendo en la sociedad es que nosotros los padres estamos siendo muy permisivos, sí, con los hijos. Porque, mire, yo tengo ahí 4 nietos de mi mismo padre. Si es por mí, los hijos míos, mi nieto no tienen celular. Y tiene el más viejo 14. Por la MAI, quisiera que toditos tengan. Yo le digo, cuando están en mi casa, mira, yo no quiero delincuentes en mi familia, en mis hijos, en mi nieto. Porque por ahí hay uno ya que el abuelo lo dejó ser como él, pero en lo mío no. Usted se equivocó, póngase en lo suyo, o si no, aquí no me pide, se queda callada con su mano, y te hace lo que ella quiere. Sí. Yo lo voto, Así mismo. es por eso que la sociedad está así. Claro. Nosotros los padres hemos permitido muchas cosas. Y después se están quejando. Por los nietos, a todos no les reímos, no. Si tiene que darle tu bofetón, déselo cuando lo merece. Eso es así, así porque mismo. si no, no sacamos nada. Nada bueno. Eso es así. Bueno, pues, muchas gracias, y piensen en el sonidito ese cuando estén en la casa haciendo algo, Si no, para que no la agarren haciendo lo batata. dejamos, mi amor, mira, no sacamos nada. Bueno. Oye,